¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Bueno, vamos a dar inicio con la charla del día de hoy, no sin empezar por agradecer el acompañamiento que nos están brindando en este inicio de presentación y de charla como tal. Adicionalmente, permítanme para poner la grabación. Ya estamos grabando, perdón. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio, como les decía, agradeciendo inicialmente por su participación en este primer evento de nuestra semana ágil. Las ganas siempre de querer aprender cosas nuevas y demás es siempre lo más importante. Entonces, en esta primer charla del día de hoy vamos a estar conversando. Vamos a acá. Vamos a estar conversando un poquitito sobre lo que son la exploración como tal en general de lo que son metodologías ágiles, enfocándonos principalmente en lo que son principios de la agilidad y los enfoques que la misma, pues así, de alguna u otra forma, se ve envuelta, ¿no? O contiene de alguna u otra manera. Antes de iniciar, les voy a hacer una presentación de mi persona, en este caso. Bueno, como lo dice la filmina, mi nombre es María Gabriela Ugalde Camacho. Tengo ya más de 7 años de experiencia como tal dentro del grupo corporativo. Cuento con un gran máster de proyectos tecnológicos de la empresa. Mi base, una ingeniería en sistemas de información como tal. Y pues diversas certificaciones que de alguna u otra forma dan un trasfondo al aporte que voy a tratar de brindarles el día de hoy en conocimiento, experiencias y demás. Dentro de las certificaciones, como lo pueden observar, ITIL, tema de gestión de procesos, ISO 27001, Scrum Master, Product Owner, la parte de OKRs, que también lo vamos a ver hoy, Kanban, User Story, Remote Worker, Design Thinking y Agile Coach. Entonces, bueno, son de las certificaciones que, como les digo, han sido parte de mi background para el día de hoy poder inclusive estar con ustedes por acá. Parte de la agenda, que vamos a iniciar con qué es agilidad. En este caso, y muy puntual, siempre lo doy como reseña inicial de cualquier presentación que realizo de agilidad. Esto se enfoca meramente dentro de la experiencia que nosotros como empresa hemos tenido. Dentro de mi experiencia profesional también, o sea, mi experiencia Gabriela Ugalde dentro del proceso inicialmente como persona y como profesional, sobre el contexto de agilidad también. Vamos a ver lo que es el manifiesto ágil, vamos a ver principios y valores del manifiesto ágil y bueno, conocer algunas de las herramientas y o metodologías que de alguna u otra forma se han empapado de todo lo que conlleva temas de agilidad. Algunas que han resonado tal vez de último momento, algunas que han tomado muchísimo valor en los últimos años, evidentemente también, y bueno, que se van viendo reflejadas en el día a día a nivel profesional inclusive y que las vamos, digamos, o que nos van trastocando, digamos, ese proceso. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero, evidentemente, viendo o sintetizando esta pregunta sobre los rumores de la agilidad. Muchos, o dentro de lo que he ido escuchando, o cuando hemos hecho algunas charlas, se han mencionado temas de agilidad con respecto a mejoras de comunicación, hacer las cosas rápido, entregar o entregas de valor más ágiles, tema de tiempo, menos tiempo para hacer tal cosa, o en algunos casos también un tema de multitasking, donde si yo hago muchas cosas se vuelve mucho más productivo y más ágil, cosa que tal vez yo desde mi punto de vista no estoy tan de acuerdo y que ahorita tal vez se los voy a comentar un poquitito más. Entonces, bueno, sobre estos rumores de la agilidad, hay una frase que me ha gustado mucho y que la escuché en uno de los webinars en que en algún momento participé, que dicen que es justamente como el café de la mañana, para que los que son un poquito más cafeteros, yo no tanto, entonces no me sirve mucho, pero para los que son así más cafeteros como tal, dicen que es justamente eso, que la agilidad en palabras sencillas y tal vez muy cotidianas, es eso, el café de la mañana para iniciar un proyecto. ¿Por qué? Porque te despierta, evidentemente, ¿verdad? Te pone en acción
y te pone en acción de alguna otra forma, o sea, te pone en marcha. Entonces, cuando lo escuché me quedó tan grabado que es como la frase que más me recuerda cuando escucho agilidad. Entonces, como les digo, aunque no soy cafetera, es lo que más me llegó y lo que más de alguna u otra forma me entra para poder inclusive que ustedes también se lo dejen, ¿verdad? Y lo recuerden de esa forma, ¿verdad? Entonces, es ese café de la mañana para el proyecto que nos despierta y nos pone en marcha para querer hacer básicamente cualquier cosa, proyecto, actividad, etcétera, que nosotros requiramos. Entonces, para que puedan tener esa frase y la puedan guardar también para ustedes la próxima vez que también escuchen agilidad. Antes de iniciar de lleno, evidentemente, hay que conocer un poquito también de lo que es historia. Si bien es cierto que tal vez el boom más fuerte de agilidad o cuando escuchábamos temas de agilidad, fue posterior a la pandemia o en el transcurso de la pandemia inclusive, esto no es algo nuevo, esto no es algo que sucedió de la noche a la mañana o que salió por arte de magia o que alguien lo inventó. Realmente hay muchos procesos que han ido trabajándose de forma cada vez más ágil, o muchos pensamientos inclusive, o muchas metodologías, ¿verdad? Que tal vez en algún momento empezaron como más tipo cascadas o más estructuradas, que se han ido modernizando poco a poco. Como ustedes ven, inclusive desde 1986, 1988 empezamos con una metodología Lean, como tal, donde en algún momento Toyota con su sistema de producción de no desecho, por así decirlo, no de tener desecho de productos, empezaron a agilizar su proceso de manufactura en su momento, y esto desde 1988. Han venido prácticas tempranas de Scrum, que estoy segura que creería que todos acá han escuchado sobre esa metodología ágil. Se empezaron prácticas tempranas desde 1993. En 1995 ya teníamos un tema de una documentación inicial de Scrum como tal, en su momento por Chef Sutherland. En el 2001 empieza lo que es el manifiesto ágil, y de ahí, pues evidentemente, si ustedes ven, en la era de los 2000, empezaron a tener o empezamos a tener diferentes cambios o ajustes dentro de la parte de los Customer Development, la parte de Lean Startup, que es una modificación a la parte de Lean Manufacturing en su momento. Después vino la parte de Scrum, un modelo más organizativo, ¿verdad? Nexus, y bueno, ahora una cantidad de metodologías que evidentemente se han ido trabajando dentro de un modelo de agilidad que, como les digo, no es reciente. XP, Crystal, por ejemplo, también como metodología, todas ellas envueltas, que son un poquito más novedosas, estas últimas que les menciono, dentro de este tema de agilidad como tal. Pero, como les digo, no es algo que sucedió de la noche a la mañana, ni que por el tema de pandemia, por ejemplo, se creó o algo así, sino que pues obviamente vienen de muchísimo tiempo, pero hay momentos específicos en la historia donde evidentemente fueron de muchísimo gran valor o de una perspectiva más importante o más imponente, ¿ok? Entonces, bueno, eso es un poquito de la historia, que vean que no es tan reciente todo el tema. Y bueno, mucho de lo específico, o lo vital dentro de todas las metodologías ágiles un poco más modernas, o sea, los 2000 para acá, es el manifiesto ágil. El manifiesto ágil fue como un punto de partida para muchas otras metodologías o cambios de las metodologías que ya existían, como los inicios de Scrum y demás. ¿Qué es el manifiesto ágil básicamente? Es un documento, ustedes lo pueden encontrar en internet, inclusive por acá les dejo también el link. Es un documento que fue redactado en el 2001 por 17 expertos de programación, ¿ok? El manifiesto ágil está muy enfocado en temas de desarrollo de software, ¿sí? Sin embargo, pues, como les digo, ahorita básicamente ese manifiesto ágil se puede abarcar a cualquier área, no solo desarrollo de software. Entonces, bueno, en ese momento se expuso un cambio radical en la forma de desarrollar software, ¿sí? Ya no tan de frente a los modelos tradicionales, como lo dice la Filmina también, donde estábamos muy enmarcados
en metodologías tal vez muy rígidas, muy alejadas de lo que realmente el cliente necesitaba en su momento, y donde estas personas que fueron partícipes de esta creación de este documento, propusieron o inspiraron diferentes metodologías que se han ido enfocando, digamos, desde entonces o que han ido surgiendo desde entonces en base a este manifiesto como tal. Vamos a ver un poquitito de lo que abarcaba o de lo que abarcaba no, perdón, abarca ese manifiesto como tal, ese manifiesto ágil como tal. Ese manifiesto ágil abarca 4 valores súper importantes, son los pilares del manifiesto ágil y pues evidentemente de todas las metodologías que hasta el día de hoy de alguna u otra forma practicamos, ¿ok? La primera, o el primer valor, perdón, individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas. Ojo, no quiere decir que los procesos y herramientas no sean importantes. Claro que sí, todos tenemos de alguna u otra forma procesos definidos dentro de nuestras organizaciones, y herramientas que nos ayudan, evidentemente, a manejar estos procesos, independientemente si es desarrollo de software, si es en un área financiera, si es en un área de talento humano, también en un área operativa, como es en mi caso, este, independientemente. Sin embargo, el valor es prestarle muchísimo más valor a lo que involucra el individuo, o sea, los clientes, por ejemplo, en mi caso, e interacciones con esa persona o con esas personas. Cuando hablo de clientes, es muy importante que no nos enfoquemos solamente en aquellas personas externas, porque yo también tengo clientes internos que pueden ser inclusive mis compañeros de trabajo. Entonces, cuando yo valoro muchísimo más esa comunicación con las personas, por ejemplo, así como un ejemplo muy, tal vez muy vago, el poner, por ejemplo, la cámara en una llamada donde estoy conversando, en una reunión y poner, como les digo, la cámara y que se puedan ver mis expresiones, que puedan ver lo que yo estoy comentando y demás, pues evidentemente va de la mano con este valor. ¿Por qué? Porque entonces estoy yo buscando esa interacción con otra persona, ese acompañamiento hacia los demás y donde yo puedo tener una mejor comunicación inclusive, ¿verdad? Entonces, puedo tener muchos procesos, puedo yo utilizar, por ejemplo, mi proceso es enviar un correo posterior, sí, todo bien con el proceso, todo bien con las herramientas que yo tengo, son muy importantes y demás, pero donde yo pongo mi valor más grande es en cómo me comunico con la persona con la que yo necesito llegar antes de, por ejemplo, utilizar esos procesos o herramientas adicionalmente. Entonces, ese es el primer valor del tema de la agilidad puntualmente. Segundo valor, software en funcionamiento por encima de documentación completa. Tampoco estoy diciendo que la documentación no es importante. Pues claro que es importante, es más que necesaria en diferentes proyectos, en la ejecución de esos proyectos, por ejemplo, cuando estamos hablando del área de la PMO, donde tenemos que hacer planes de proyecto, tenemos que, por ejemplo, trabajar actas de constitución, actas de cierre, temas de seguimiento, minutas, etcétera. Todo eso es súper importante, claro. Eh, Evidentemente te genera el resultado o de alguna u otra forma reafirma el resultado que vos entregaste. Pero si el resultado que vos entregaste no es algo de valor, y quiero quitarle la palabra software para no confundirlos, pero como les recuerdo, en el manifiesto ágil era tema de desarrollo de software, entonces software en funcionamiento por encima de la documentación es lo que sea que de alguna u otra forma yo deba de entregar tiene que funcionar o debería de funcionar porque eso va a valer muchísimo más que un correo extenso que yo envíe de todo lo que yo hice o una documentación de todo lo que yo realicé y de todo mi proceso. Pero si resulta que lo que yo ejecuté no funciona, no tiene ningún valor realmente dentro del contexto de la agilidad. Entonces es muy importante también este segundo valor. Tercer valor, responder al cambio por encima de seguir un plan establecido. Digamos, como ideología o relación que les hacía hace unos minutos, ¿verdad? Tenemos siempre un plan, por ejemplo, a nivel de proyectos, o si a mí me piden algo, pues yo tengo un plan de cómo lo voy a realizar y demás. Pero ¿qué pasa si hay un cambio en el proceso de lo que yo estoy realizando? O sea, ¿qué pasa si hoy me llamaron para algo y mañana ya no es A, sino que es doble A, y ya no es AA, sino es AAB, ¿verdad? Entonces, ¿puedo responder yo a ese cambio? ¿Puedo de alguna u otra forma con mis equipos de trabajo responder a esas solicitudes que me están solicitando? Eso es muchísimo más importante a que yo me vea reflejado. Dicen, o hay uno de los ejemplos que es como un caballito, ¿verdad? Que le ponen a uno para cuando va a las carreras, a los caballitos, que le ponen
estos dispositivos como para que se concentren en lo que tiene al frente y nada más sea eso lo que vean, ¿verdad? Si nosotros hacemos eso, evidentemente perdemos de perspectiva muchísimas cosas, cambios que están pasando a mi alrededor, concientización de mi equipo, de mis equipos de trabajo, también lo que esperan los clientes, ¿verdad? Dentro del contexto de que cliente, cualquier persona que de alguna u otra forma me pueda solicitar cualquier tipo de trabajo, información y demás. Entonces, el poder responder a esos cambios realmente y de poder virar a la derecha o izquierda y ver ese tipo de cosas es muchísimo más importante que solamente seguir algo y una línea y solo ahí me enfoco, ¿verdad? Entonces, ese es el tercer valor dentro del manifiesto ágil como tal. Y el cuarto valor se enfoca en colaboración con el cliente por encima de la negociación de contratos. Evidentemente, a nivel organizativo y organizacional y de empresas y demás, evidentemente los contratos pues son importantes. Es de alguna u otra forma nuestra relación contractual en diferentes aspectos los que rigen, evidentemente, las actividades que en algún momento realizamos, por ejemplo, en nuestro caso. Sin embargo, es muchísimo más importante dentro del contexto de agilidad la colaboración que de alguna u otra forma yo pueda brindar. Esa forma de poder conversar con alguien que tiene una necesidad, por ejemplo, y veamos contratos no solo como un documento firmado o como una licitación, por ejemplo, en nuestro sentido, ¿verdad? Sino también cuando yo tengo necesidades o cuando llego donde una persona con necesidades específicas, donde yo sé que yo puedo buscar cómo colaborarle mediante ideas, mediante formas de hacer notar inclusive las necesidades que a veces alguien más tiene, porque me ha pasado en muchísimos casos donde tal vez dentro del día a día no vemos ciertos detalles que uno dice, bueno, acá puede haber una oportunidad de mejora, tanto a nivel interno, como en nuestro caso, ¿verdad? El cliente interno, igual que el de ustedes, como cliente externo, y pues dar ese tipo de colaboración, más allá de si, por ejemplo, cuento con algún tipo de expertise tal vez, o contrato, o expertise para ese tipo de necesidad. Entonces, manifiesto ágil, documento por 17 desarrolladores en su momento, desde el 2001, que actualmente ha tenido un impacto muchísimo más grande, pero que mantiene los 4 valores específicos que acompañan evidentemente todas las metodologías que de alguna otra forma conocemos. Principios, evidentemente muchísimos, o sea, ya tenemos 12, son 12 principios como tal y de muchísima gran importancia. Dentro de ellas, entrega continua y temprana de software con valor. De nuevo, ahí la palabra software, pues evidentemente es por el manifiesto ágil, pero bueno, la entrega continua de los requerimientos o de las necesidades que a nosotros nos solicitan es muchísimo más importante en este caso. Excelencia técnica, comunicación cara a cara, que envuelve el tema de nuestro valor, abrazar el cambio, reflexionar y ajustar para ser más efectivos, o sea, lo que les mencionaba ahorita, ¿verdad? Cómo nos adaptamos a los cambios específicamente. Desarrollo y negocio trabajan juntos durante todo el proyecto, perdón, como tal. Simplicidad, software funcionando como medida de progreso, entregas frecuentes, la confianza soporta la motivación, un ritmo sostenible, arquitecturas emergentes de equipos. Entonces, todo esto de alguna u otra forma, evidentemente suenan como principios muy técnicos, pero que evidentemente dentro de las diferentes áreas en las que nos encontremos, podemos como descomprimirlas, por así decirlo, y podemos llevarlas a cada una de esas áreas como tal. Entonces, tenemos un manifiesto ágil con 4 valores y 12 principios en este momento que de alguna u otra forma, como les digo, acamparan o acompañan o envuelven todo lo que son las metodologías como tal. Ahora, lo que agilidad para mí no es, o sea, para mí es Gabriela Ugalde, dentro de mi experiencia a nivel profesional y de estudio y lo que en mi cotidianidad he ido trabajando. Evidentemente, agilidad no lo podemos ver como una metodología. Si bien es cierto, hay metodologías que se basan en agilidad, agilidad como tal, la palabra como tal, no puede representar un documento que me diga qué es lo que tengo que hacer siempre, porque si no, voy a tener una sola dirección y evidentemente hacia esa sola dirección no puedo ir. Entonces, porque
¿Por qué? Porque evidentemente voy a tener muchos cambios, pueden haber nuevas solicitudes, pueden haber situaciones adicionales que si me llevan a mí a seguir una sola línea bajo una metodología que me dice, tienes que hacer 1, 2, 3 y 4, cuando pase algo y ya yo no puedo hacer, por ejemplo, el 3 y el 4, mi metodología no va a tener ningún sentido. Entonces, agilidad como tal, el nombre no lo podemos ver como una metodología. Tampoco lo podemos ver como un tema de rapidez, y lo pongo entre comillas, porque cuando pensamos que rapidez es entrego, un día, otro día, me adelanto a hacer las cosas, tengo que trabajar, no sé, por ejemplo, fuera horario, tengo que trabajar más horas de las que tengo que ejecutar para que se vea que estoy siendo más rápido y más ágil, eso tampoco podemos llamarlo agilidad, porque evidentemente todo es un equilibrio que nosotros, evidentemente, como seres humanos necesitamos, y cuando vemos la palabra rapidez, no en un contexto de entregas frecuentes, sino más bien un tema de yo tengo que hacer que mi trabajo sea más rápido para salir, evidentemente puedo tener muchísimos otros problemas aunados a esta situación. Por ejemplo, problemas de calidad cuando estemos hablando de software o cuando estemos hablando de cualquier otra área. Evidentemente, esto es lo que puedo caer en el error, ¿no? Principalmente temas de calidad, es lo que como experiencia pues hemos tratado de ir corrigiendo, inclusive nosotros a nivel interno, sobre lo que a veces caemos en el error de pensar en agilidad como esa rapidez como tal. Y como les mencionaba ahora, ¿verdad? También en la parte de multitarea, donde yo me vuelvo multitasking y entonces hago 1, 2, 3, 4, 5 cosas a la vez, porque entonces sí van a ver que soy más ágil o que puedo tener más agilidad y demás y que me adapto a los diferentes cambios. Entonces, que si usted me pide uno, realmente no va enfocada en un tema de que yo tengo que ser una persona multitarea para poder verme enfocada en en algo en específico, ¿verdad? El teorema del Pareto dice que dedique el 80% de su tiempo en el 20% de las cosas más importantes que usted tiene que trabajar. Y en base a eso, pues evidentemente ese 20% va a ir cambiando de prioridad en su momento y vas a poder ir tomando, digamos, más tareas o las tareas adicionales y vas a ir poder viendo un incremento en tus entregables adicionalmente. Entonces, un tema de multitarea no lo podemos ver tampoco como agilidad en su contexto de palabra tal cual. Ahora, para lo que para Gabriela Ugalde, en este caso, y como dentro de la organización sí lo vemos tal cual como es, bueno, es una forma de ser y hacer. ¿Por qué una forma de ser y hacer? Porque claro, evidentemente yo puedo querer hacer ágil. ¿Cómo puedo querer hacer ágil? Evidentemente puedo adoptar una metodología. Puedo decir, bueno, yo voy a empezar a trabajar en Scrum y estoy intentando hacer agilidad, ¿no? O sea, o buscar esa agilidad como tal a través de una metodología. Pero si mi forma de pensar no cambia o si mi forma de pensar sigue siendo muy estructurada o mientras yo estoy trabajando en Scrum, igual tengo una forma de pensamiento de que tengo que seguir una sola línea y que si aunque la metodología, dentro de la metodología pase X o Y situación y mi forma de pensar sigue en una línea no tan ágil, sino más estructurado y como les digo, que tengo que seguir de alguna u otra forma mi camino y eso es lo único que yo tengo, pues evidentemente, aunque yo use 10.000 metodologías adicionales, no va a suceder nada, porque yo puedo tener la metodología, pero si no tengo mi forma de pensar, voy a tener una frustración como profesional, como persona, como compañera de trabajo, como proveedor, inclusive en su momento, o como cliente en algunos otros. Entonces, muy importante, forma de ser y hacer, una combinación indispensable. ¿Es un camino y una aventura? Evidentemente sí. Suena muy trillado tal vez, o suena como muy, bueno, parte de, ¿verdad? Pero efectivamente sí es un camino, sí es una aventura, es algo que no se termina de aprender. Yo como profesional nunca termino de aprender sobre el tema de agilidad. Aprendo inclusive cuando les estoy presentando, como el día de hoy a ustedes también. Entonces, es algo que no para, es algo que siempre hay cosas nuevas a nivel, podemos ponerle el nombre técnico, podemos ponerle el nombre de herramientas, de metodologías y demás que siempre vamos a tener. Entonces, siempre lo veo como un camino, una aventura, y también lo veo como el corazón. Dentro del manifiesto ágil, o posteriormente se habló del corazón de la agilidad. Entonces, se ve agilidad como los pilares que hablábamos hace unos minutos.
donde ese corazón se enfoca en temas de colaboración, evidentemente de entrega, de reflexionamiento, o sea, todo el feedback, todo el reflexionamiento que yo puedo tener a nivel extrínseco y intrínseco de las diferentes cosas que yo hago y obviamente de las mejoras continuas que yo pueda realizar en lo que sea que yo ejecute, ¿verdad? Entonces, lo que sea que yo haga, de alguna u otra forma, o como yo lo digo, en lo que sea que yo haga o en lo que yo trabaje y demás, traté de hacer las cosas de la mejor forma posible o con la mayor calidad que de alguna u otra forma siempre nos caracterice. Evidentemente, este corazón nos da como esos pantallazos, ¿verdad? O esas perspicacias de buscar trabajar sobre esos pilares, sobre esos valores que de alguna u otra forma nos llevan a un tema de agilidad. Entonces, con esos 4 pilares del corazón, de alguna u otra forma, ya buscamos como trabajar sobre nuestra forma de ser, inclusive, nada, no solo de hacer, sino nuestro pensamiento y poder llevar ese camino que les estoy mencionando. Evidentemente, o como les decía, ¿verdad? Todo el tema de agilidad a través de esta sombrilla de que mueven en la imagen es lo que acapara de alguna u otra forma o lo que de alguna u otra manera envuelve los diferentes metodologías, que evidentemente ahí sí ya son metodologías como tal. Entonces, bueno, conceptualmente, ¿verdad? La agilidad nos va a ayudar a dar una respuesta más efectiva a diferentes situaciones que nosotros experimentemos a nivel profesional, personal, etcétera, y que van en función de diferentes situaciones, ¿ok? Porque, por ejemplo, en diferentes metodologías o bajo las diferentes metodologías que tenemos actualmente, yo debería poder tener una respuesta efectiva en función a conformación de nuestros equipos, o sea, los equipos con los que yo manejo, qué es lo que manejo, o hacia dónde me tengo que enfocar, las características de los proyectos o de lo que me estén solicitando a mí de alguna u otra forma, la cantidad de entregas o las entregas realmente que yo tengo que hacer al cliente como tal, los elementos que tengo que analizar para poder inclusive en algún momento escoger un marco ágil, si fuese en el caso alguna metodología como tal. Entonces, buscar esa efectividad en las diferentes metodologías que de alguna u otra forma se vuelva una metodología cómoda, eficiente y que me ayude a mí a lograr un resultado óptimo o el que busco de alguna u otra manera. Entonces, agilidad, forma de ser y hacer con diferentes metodologías, todas envueltas en un corazón de la agilidad, con un camino con el que siempre tengo que aprender y con el que tengo diferentes herramientas inclusive para poder determinar qué voy a querer trabajar como tal en mis proyectos, en mis entregas y demás. Entonces, eso es muy importante porque, en resumen, básicamente nos lleva a un mindset inicialmente, una forma de pensar que si yo no la tengo, pues evidentemente, como les digo, básicamente va a ser como un corto en algún momento de la metodología que yo esté utilizando o del accionar que yo esté utilizando. Entonces, primero mi mindset, después tengo 4 valores como tal, 12 principios, que también ya los revisamos, ¿verdad? Y evidentemente todo esto manifestado de alguna u otra forma en prácticas y técnicas, metodologías y demás, que evidentemente pues ya hemos conocido y ya hemos trabajado. Entonces, este es como el resumen de todo lo que ahorita pues les conversaba, y que son pues de gran importancia. Perdón. Ahora, vamos a conocer un poquitito de las metodologías y evidentemente de las herramientas que actualmente podemos contar para poder trabajar en diferentes equipos, o en diferentes proyectos y demás. Una de las más importantes o de las más boom que tal vez hemos tenido es lo que es Scrum, ¿verdad? Scrum como metodología para proyectos como tal. Scrum es fácil de entender, o sea, si ustedes leen lo que es la metodología Scrum, es fácil de entender. Sin embargo, ponerla en práctica es el verdadero reto en cualquier, digamos, proyecto u organización. Creo que eso no va a haber una discriminación como tal. Entonces, leerlo puede no ser tan complicado, pero o tener la teoría, pero ponerlo en práctica, como les digo, es el verdadero reto. Entonces, cuando hablamos de Scrum, estamos hablando de Scrum como una metodología ágil para diferentes tipos de proyectos. Nosotros a nivel de organización, como por ejemplo, hemos mantenido la metodología Scrum en áreas de trabajo más administrativas, inclusive en el área financiera,
nosotros trabajamos con Scrum. En el área de talento humano, nosotros trabajamos con Scrum. En el área de mercadeo, en el área comercial, trabajamos con Scrum. Y aún así es funcional, evidentemente. Bueno, obviamente en el área operativa también, ¿verdad? En lo que es desarrollo de software y todo nuestro core operativo, pues trabajamos en Scrum, en las diferentes áreas como tal. Pero lo que quiero decir es que no solo en el área operativa, que es muy evidente que va a funcionar, o sea, que puede funcionar o que es para lo que está probablemente hecho, no solo ahí funciona, sino que evidentemente en las otras áreas, pues de alguna u otra forma también. Entonces, es parte de la experiencia que nosotros hemos tenido. Scrum envolviéndose en diferentes conceptos o los artefactos que yo tengo. En una metodología Scrum yo tengo roles y esos roles, por ejemplo, no van con un tema de jerarquía. Tengo pilares, evidentemente, que esos pilares van de la mano con los principios del manifiesto ágil. Si ustedes ven, transparencia, inspección, ahí se los muestro en la imagen de la izquierda, transparencia, adaptación, inspección, que me permite, obviamente, dentro de todas las interacciones, perdón, de Scrum, dentro del proceso de Scrum, poderlos ir trabajando. Entonces, estoy trabajando también esas pilares y demás. Tenemos eventos, como lo ven por acá, donde tenemos los sprint planning, los daily meetings, los sprint review, los sprint retrospective. Tenemos artefactos también que utilizamos dentro de Scrum, como lo son el product backlog, el sprint backlog, el incremento que yo vaya ejecutando. Y pues obviamente las diferentes medidas en tiempo y forma de lo que yo vaya pues de alguna u otra forma trabajando. Entonces, esta imagen me gusta muchísimo porque contempla evidentemente todo lo que envuelve también a nivel de Scrum. Y que como les decía, pues de alguna u otra forma, mi Scrum Team, por decirlo de alguna forma, en el concepto de los roles como tal, son un todo, ¿verdad? No hay un tema de jerarquías o no hablamos de un tema de jerarquías cuando estamos hablando de Scrum. Y dentro del proceso de Scrum, evidentemente, lo que les mencionaba ahorita, cada uno de los eventos y cada uno de los artefactos se pueden visualizar en la imagen que es como esta pista, ¿verdad? Donde yo tengo mis historias de usuario, me genera mi product backlog, después tengo un backlog seleccionado para mi sprint backlog, ¿verdad? Y tengo un tiempo definido para poder trabajar ese sprint backlog, donde me genera un nuevo incremento y a partir de ahí tengo un sprint review y un retrospective que me lleva a volver a iniciar la carrera, por así decirlo. Entonces, Scrum, metodología que creo que también muchos han escuchado, que muchos han empezado a trabajar y que de alguna u otra forma, pues, obviamente genera un valor bastante bueno cuando evidentemente se trabaja en él y se quiere inspeccionar también en el mismo, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, sigue siendo un camino, sigue siendo un aprendizaje de todos los días, donde yo, por ejemplo, o mis compañeros de trabajo, mis clientes inclusive, o los clientes con los que he podido trabajar todo este tema de Scrum, pues seguimos aprendiendo en el día a día. Parte de lo que se utiliza a nivel de Scrum son lo que trabajamos a nivel de User Stories o las historias de usuario. Evidentemente hay una herramienta, no es tanto metodología, sino una de las herramientas y certificación inclusive que nosotros trabajamos y que también trabajamos a nivel de nuestra Agile University. Es lo que es, o se representa a nivel de lo que son User Stories, que es esa forma de poder generar mis criterios de aceptación ante cualquier requerimiento que de alguna u otra forma yo tenga. Si lo vemos a nivel de desarrollo de software, evidentemente son todas aquellas historias de usuario, requerimientos que de alguna u otra forma o de alguna u otra manera involucran un proyecto que yo tengo que realizar. Entonces, el tema de User Stories se enfoca o la metodología y la certificación como tal, se enfoca en cómo crear esas historias de usuario de una manera óptima como tal, en base evidentemente a criterios de aceptación, a prioridades, a tamaños, inclusive a la madurez de mis equipos de desarrollo también. Entonces, cuando yo visualizo mis criterios de aceptación a través de User Stories, lo que dice la herramienta es, genere esas User Stories en base a 3 preguntas particularmente. ¿Cómo quién? O sea, como por ejemplo, el ejemplo que está aquí en la firmina, como Neil Armstrong, ¿qué quiero? Quiero un traje espacial para, para dar un paseo por la superficie lunar.
dar una prioridad, o sea, qué prioridad tiene de uno, por ejemplo, de 1 a 10, si fuese el caso. Y un tamaño es el tema de, que eso también, el tema de los tamaños y las prioridades pueden variar independientemente de cómo queramos medir en nuestros equipos de desarrollo, por ejemplo, las historias de usuario a nivel de tiempo, a nivel tiempo me refiero a horas en las que vaya a durar ese trabajo, o digamos, tiempo o tamaño en tema de complejidad que también se puede medir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice User Stories? Utilicen 3 preguntas: ¿cómo, quiero y para? ¿Cómo quién? ¿Quiero qué? ¿Para qué? En base a eso podemos, evidentemente, construir o empezar a construir lo que es una historia de usuario. ¿Y cómo se generan los criterios de aceptación? Bueno, bajo otras 3, digamos que proposiciones realmente, particularmente, dado un astronauta que se encuentra en un viaje en la Luna, cuando aluniza y desciende de la nave espacial, entonces no se congela y puede respirar. Esos son mis criterios de aceptación para el traje espacial, evidentemente, que yo necesito, ¿verdad? Porque la historia de usuario puede ser, sí, requiero el traje espacial, pero a nivel de lo que yo entiendo y lo que yo conceptualizo es, ok, pero ¿por qué lo necesito? Dado que esa persona, ¿quién es o qué es lo que hace? ¿Cuándo? ¿Por qué lo ocupa? Y cuando lo ocupa, ¿por qué lo ocupa? ¿Verdad? ¿Qué es lo que requiere? Entonces, es un ejemplo muy sencillo de lo que abarca User Stories. Evidentemente, es toda una metodología, bueno, es toda una herramienta realmente y es toda una certificación también que evidentemente nos enseña muchísimo a entender criterios de aceptación como tal como les digo, ejecuciones a nivel de desarrollo de software o cualquier otro requerimiento que de alguna u otra forma nosotros podamos contextualizar dentro de la misma metodología. Entonces, User Stories, una de las herramientas que quería comentarles. Design Thinking, también, todo el pensamiento de diseño, como tal. Esta sí es una metodología que de alguna otra forma se enfoca, perdón, en el pensamiento de diseño, en cómo buscamos empatizar sobre las necesidades de nuestros clientes en una primera fase, empatizar en donde discriminamos, tengo un desafío, cómo abordo ese desafío, cómo comprendo ese desafío, cómo reúno la inspiración necesaria para abordar ese desafío como tal. Entonces, dentro de esta metodología tenemos un proceso inicial de empatía, ¿verdad? De empatización sobre la necesidad que tienen los clientes o cualquier otro compañero. La definición de la parte del proceso, digamos, como tal de Design Thinking. Ya empaticé, ya pude abordar el desafío, ya entendí la necesidad. Ahora tengo que definir cómo lo interpreto, cómo narro las historias, por ejemplo, las historias de usuario a partir de, evidentemente, el proceso de Design Thinking, cómo le busco sentido a lo que me están de alguna u otra forma diciendo y cómo formulo oportunidades para poder afrontar, evidentemente, ese desafío tal cual. Viene un proceso de ideación dentro de la parte de Design Thinking. Veo una oportunidad, como lo dice la imagen, qué puedo crear, cómo genero ideas y cómo refino ideas para abordar ese proceso o esa necesidad que el cliente así me construyó o me brindó, ¿verdad? También viene un proceso de prototipo, o sea, ya tengo una idea, la voy a construir, la voy a prototipar. Si lo vemos a nivel de desarrollo de software, podríamos decir, bueno, utilizamos herramientas como un Figma, cómo prototipamos algo, puede ser inclusive en papel, puede ser algo construido también a mano, ¿verdad? Un tema de prototipos. Y evidentemente obtener retroalimentación, porque entonces en base a lo que yo de alguna otra dentro de lo que yo presente de alguna u otra manera dentro de un proceso de design thinking, ese proceso de retroalimentación va a ser oportuno, evidentemente desde un proceso de prototipado o desde la etapa de prototipado tal cual, y un tema de evaluación. Bueno, intenté algo, ¿cómo lo evoluciono? ¿Me funcionó? ¿No me funcionó? Si me funcionó, ¿cómo lo hago mejor? ¿No me funcionó? ¿Cómo lo modifico para que sea mejor? Y bueno, un seguimiento de los aprendizajes y avanzar como tal. Entonces, Design Thinking sí es una metodología que me ayuda a abarcar, al igual que en Scrum, proyectos en específico. Algunos tal vez más enfocados en un tema más de apertura, digamos,
en temas de diseño, de prototipado, de maquetado, inclusive en algunos procesos, pero es una metodología que realmente también funciona. Es una metodología que también tiene certificaciones, que nosotros trabajamos también a nivel de nuestra Yale University, entonces que también contamos con ella para poder abordar un poquitito más sobre la misma y poderla, pues, evidentemente, trabajar o interiorizar de una u otra forma más como profesionales también. Canva, una tercera herramienta. Esta realmente en algún momento se pudo haber visto como metodología puntual, pero es como un híbrido realmente. Kanban inicia en su momento, si ustedes lo vieron, desde 1988 con el tema de Toyota en su momento, donde yo tenía una perspectiva, donde tenía una metodología bajo un concepto de Lean, ¿no? Entonces, bueno, básicamente a nivel de Kanban es, tomo diferentes cosas, digamos en este caso, o como por ejemplo tarjetas para el tablero donde produzco, devuelvo en el caso de Toyota, por ejemplo, devuelvo los contenedores que me llevé, los devuelvo llenos, ¿verdad? Como lo dice la imagen, consumo las piezas que tienen esos contenedores, proceso, digamos, el cliente o hace el proceso el cliente y bueno, devuelvo los contenedores vacíos para seguir, digamos, haciendo el curso tal cual. Una forma muchísimo más sencilla de comprenderlo o podérselos explicar a nivel de las herramientas que nosotros utilizamos, que por ejemplo el tema del planner nos permite a nosotros crear justamente esas tarjetas, ¿verdad? A través de Kanban, que Kanban significa tarjeta que se ve y demás, ¿verdad? Entonces son esas tarjetas, por así decirlo, donde yo puedo mover mis tareas y ir ejecutando mis actividades en base a lo que yo tengo como tareas, a lo que ya está listo, a lo que está en progreso, a lo que está en revisión y lo que está, pues evidentemente listo, ¿verdad? Entonces, es una herramienta que también, como les decía, nosotros trabajamos a nivel de nuestra Yale University, la interiorizamos, la trabajamos como metodología, y pues podemos también darles como esa retroalimentación a nivel como tal de certificación, porque también tiene una certificación, y es justamente, ¿verdad?, enfocada en ello, ¿verdad? Cómo aprender a utilizar también esta herramienta para poder trabajar cualquier proyecto o solicitud que de alguna u otra forma me sea solicitado como persona. Entonces, bueno, Kanban es otra de ellas. Otra que tenemos y que nosotros trabajamos dentro de nuestra organización son los OKRs, Objectives and Key Results pues, en inglés, objetivos y resultados claves. Frase que envuelve toda la parte de OKRs. Hay demasiada gente que trabaja demasiado para conseguir muy poco, ¿verdad? Y yo creo que en algún momento todos nos hemos sentido así, donde trabajamos día a día y pensamos que trabajamos un montón, pero realmente estamos trabajando duro, pero tal vez no de manera inteligente para cumplir lo que realmente yo debería de cumplir. Si ustedes se han sentido en algún momento así y lo viven de alguna u otra forma diariamente, planteémonos utilizar el tema de OKRs. También tiene certificación, también trabajamos con ella en Agile Coach, perdón, en Agile University para poder, obviamente, poderles brindar todo el tema más técnico y poder estudiarlo y poder obtener la certificación y que ustedes también lo puedan ejecutar en sus organizaciones. Básicamente, OKR se ve reflejado en un sistema de gestión de objetivos, donde yo tengo herramientas y protocolos de colaboración, tengo metas dinámicas y medibles con cadencias bastante cortas, un poquito más a detalle. Objetivos reflejan lo que yo quiero, qué quiero. Entonces, los objetivos son significativos, buscamos objetivos inspiradores, buscamos objetivos concretos, orientados a la acción. Los objetivos se vuelven anuales, por así decirlo, a nivel empresarial, y se vuelven trimestrales a nivel un poco más estratégicos, o sea, en las diferentes áreas de negocio que tengo en la organización. Son objetivos, 3 a 5 objetivos máximo por ciclo, evidentemente, por cada ciclo trimestral, digamos, a nivel estratégico. Van desde la empresa, equipo y por persona, o sea, son objetivos que son para toda la organización. Entonces, en base a los que tengo en la empresa o en la organización, hago mis objetivos de equipos o de áreas y también tengo mis objetivos como personas que obviamente se alimentan unos para otros, ¿verdad? Entonces, son de apoyo, digamos, inclusive desde lo más abajo hasta hacia arriba, ¿verdad? Entonces eso es súper importante. Son públicos, evidentemente hay una transparencia total cuando trabajamos temas de OKRs.
cumplimientos, como tal, no son vinculados a un tema de remuneración, o sea, no, la metodología como tal a nivel de OKR no busca que si yo gano más de un 80% en los OKRs, pues voy a tener un aumento de salario, por ejemplo. Entonces eso es muy importante, no llevar las metodologías a pensar que tienen ese valor, digamos, a nivel económico o otro tipo de gane, por así decirlo. Resultados claves, el cómo, ¿verdad? Cómo voy a hacer que se cumplan esos objetivos. Esos resultados claves son más específicos, son realistas, son medibles, son trimestrales, también tienen de 3 a 5 resultados por cada objetivo, son de empresa, de equipo y de persona, y pues incluyen porcentajes de avance, por ejemplo, o un sí o un no, y pues también evidentemente son públicos. Cuando nos referimos al tema del feedback, el CFR, hablamos de conversaciones o temas de feedback de tú a tú, el tema de feedback, el tema de reconocimiento, ¿verdad? Sí, en público, por eso se hacen reuniones públicas también con toda la organización, como en nuestro caso, ¿verdad? Hacemos cada 3 meses, cuando terminamos un ciclo de OKR, hacemos una reunión con todo el equipo operativo, administrativo y demás para comentar cómo nos fue, por ejemplo, con el tema de objetivos y de OKRs. Y pues evidentemente tenemos ese reconocimiento también, liderazgo, empoderamiento y pues gestión continuada del rendimiento, ¿verdad? Tenemos ese valor agregado. Superpoderes, o lo que le llamamos superpoderes en base al tema de OKRs, bueno, tenemos foco, tenemos trabajo en equipo, tenemos evidentemente responsabilidades, porque como les digo, va empresa, áreas y personas, y evidentemente conlleva un tema de exigencia también. Y bueno, cultura. Evidentemente nos genera una cultura de alineamiento, las áreas, a nivel desde lo más táctico hasta lo más operativo, y un tema de alineamiento entre todas, ¿verdad? Bueno, perdón, alineamiento y transparencia entre las mismas. La anatomía es muy sencilla, como se las decía ahora. Los objetivos son las metas que me inspiran a marcar el destino, dónde necesito llegar. Los resultados claves son los pasos que miden hacia dónde llego ese objetivo, cómo voy avanzando. Y las iniciativas son esas tareas pequeñitas que hacen que yo cumpla, evidentemente, mis resultados clave y por ende, de alguna u otra forma, mis objetivos. Entonces, evidentemente, sí también es un mundo bastante grande a nivel de OKRs. Hay que practicar muchísimo para lograr llegar a tener resultados realmente pues importantes, en algún momento pues no tan buenos, otros no tan malos, pero siempre perdón, unos no tan buenos, otros no tan malos, pues sí, pero siempre me van a llevar a tener un aprendizaje. Entonces, esto es una certificación, como les decía, también tiene una certificación, tiene una metodología como tal que hay que trabajar y que pues nosotros a través de la Agile University pues también de alguna u otra forma trabajamos. Entonces, dentro de las metodologías y herramientas es una de ellas. Y para ir concluyendo mi presentación, una de las herramientas que también, esa también es, como les digo, es una de las herramientas, es Management 3.0. No es una metodología, no es un marco de trabajo, evidentemente, no es un paso a paso de cosas que tengo que hacer, no es un listado de requerimientos o requisitos, para nada. Realmente Management 3.0 se vuelve una filosofía, si ustedes lo buscan y aprenden un poquitito sobre la misma, se vuelve una filosofía, una forma de pensar, una combinación de herramientas, juegos, prácticas y demás que de alguna u otra forma nos ayudan a trabajar en las diferentes metodologías que sí tenemos. O sea, dentro de Management 3.0 vamos a encontrar herramientas, sistemas, prácticas, juegos y demás que dentro de Scrum yo puedo ejecutar también. ¿Para qué? Pues evidentemente para buscar involucrar a las personas y las interacciones, para ayudar a mejorar el sistema como tal, para ayudar a deleitar a todos los clientes, ¿verdad? Y internos o no internos, cómo gestionamos al sistema y no a las personas. Yo no trabajo las personas, sino trabajo el sistema en pro de las personas y co-crear trabajo. O sea, cómo entre todos, de alguna u otra forma, trabajamos sobre ese conjunto. Entonces, evidentemente, les mencionaba a ustedes que hay diferentes herramientas dentro del Management 3.0. Por ejemplo, los Kudo Cards para dar feedback, que evidentemente lo tengo en cualquier metodología. ¿Cómo doy feedback? En un Sprint Retrospective, por ejemplo. Puedo tener los Kudo Cards. Cuando tengo, por ejemplo, un tema de liderazgo con los equipos, puedo tener un Moving Motivators o puedo utilizar las herramientas de Moving Motivators.
para saber qué es lo que motiva al personal que yo tengo por ahí, y qué es lo que los motiva a ellos para estar en mi empresa, para estar en mis proyectos como tal. Está el feedback wrap también. El feedback wrap es una práctica de cómo dar feedback a las personas o a los compañeros de trabajo y demás que también están conmigo. Y pues bueno, ahí hay varias herramientas y demás. Por aquí, si tuviesen a gusto, pueden escanear este código. Este código les va a llevar a una carpeta de Management 3.0 también, donde están, como les digo, diferentes herramientas, varias plantillas de diferentes prácticas y demás que se utilizan en Management 3.0, que les puede funcionar para cualquier metodología que estén ejecutando en este momento. Entonces, ahí pues bueno, ya, si después igual quisieran el link y demás o no lo pudieron tal vez escanear, ahí nosotros lo podemos compartir, pero pues sí, aprovechémoslo, creo que son de gran valor para las diferentes metodologías y trabajos que de alguna u otra forma ejecutamos. Y bueno, como nada más como final, hacerles un resumen de algunas de las metodologías adicionales que también contamos actualmente: XPEED, Crystal, DSDM, FDD, AUP, AUP, perdón, que de alguna u otra forma se enfoca en lo que es una técnica de combinaciones ágiles, ¿verdad? De enfoque incremental también. O sea, tiene como una combinación. Realmente algunas de ellas son como combinaciones. La parte de DevOps también, ¿verdad? Que es a nivel operativo y el desarrollo, muy enfocada en desarrollo, Lean Startup, Nexus, Lex, Spotify Model. No sé si sabían, pero Spotify tiene su propia metodología, o crearon su propia metodología basada en lo que son squads o escuadrones, digamos, o grupos de trabajo o tribus, como tal. Entonces también es una metodología que ha ido sonando por ahí. Toda la parte de SAFe, que es Scale Agile Framework, también es toda la escalación de Scrum como tal, de alguna u otra forma. Y bueno, Business Agile, como tal, que es toda la parte de ingeniería de negocio como tal. Entonces son algunas de las nuevas metodologías. Y bueno, abracemos la agilidad, hagamos que las cosas sucedan, ¿verdad? Que tomemos el cafecito de inicial que les conversaba, abracémoslo, hagamos que las cosas sucedan, siempre teniendo claro, y es mi consejo final, siempre teniendo claro que no se trata de movernos rápido, ¿verdad? Como les hablaba, de la rapidez de la imagen al inicio, sino de moverse siempre con un propósito y adaptarse, ¿verdad? Con inteligencia a lo inesperado, que pues evidentemente siempre vamos a tener. Agradecerles muchísimo la atención que tuvieron conmigo para esta presentación inicial de esta semana ágil